Hablábamos con Juan Cruz, periodista y literato español. Por cierto, hay que comentar que Juan Cruz es un miembro fundador del diario El País, diario que vio la luz en mayo de 1976, justo cuando España transitaba de la dictadura franquista hacia la democracia. Señor Cruz, gracias por permanecer con nosotros. Preguntaba en el bloque anterior qué cualidades han de tener los periodistas de hoy. Sin embargo, como se trata de una pregunta que puede resultar pedagógica, me gustaría invitar a este espacio a Andrea Alarcón, futura periodista y actual estudiante de nuestra Escuela de Comunicación Social. Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias, profesor. Agradezco enormemente esta invitación y también agradezco la presencia del señor Juan Cruz, quien ha tenido la amabilidad de atendernos en tanto y en cuanto invitado especial de nuestra Feria del Libro del Oeste de Caracas. Señor Cruz, tal y como lo ha planteado nuestro profesor, quisiéramos hablar sobre cuáles son esas cualidades necesarias para el periodista de hoy en día, ¿no? Entonces, esto me lleva a preguntarle, ¿qué habilidades o destrezas son fundamentales para aquellos profesionales que pretenden recoger y narrar los acontecimientos de sus respectivas sociedades? Bueno, yo tuve la suerte de tener buenos maestros, ¿no? Desde mi infancia, el primer maestro fue la escuela, la posibilidad de leer. Yo tuve el privilegio de aprender a leer muy pronto, porque en mi pueblo había mucho analfabetismo, en España en general, pero en Canarias en particular. Canarias y Extremadura eran los más castigados por la lacra de la ignorancia, ¿no? Claro. Yo tuve esa suerte, que era también una desgracia, porque yo no podía salir de casa por el asma, porque era un enfermo crónico, y entonces yo escuchaba la radio. La radio y mi madre me enseñaron a leer. Entonces, cuando yo tenía 13 años, empecé a ser periodista, a escribir pensando en que eso se publicara, que es la esencia del periodismo. Y digamos que hasta hoy tengo la misma vocación y la misma inseguridad. Muchos años después, yo ya tenía pues la experiencia de estar en el diario El País, en trabajar en otros periódicos, pero hasta hace relativamente poco tiempo, yo descubrí por casualidad o porque busqué un decálogo que era en realidad 9 puntos de lo que eran los elementos del periodismo. Y yo se lo voy a decir a ustedes, les diré también de en qué libro está, porque a ustedes les puede venir bien para estudiarlo. Claro que sí. El libro es este, que les voy a enseñar ahora. A ver. Este. Ok. Los elementos del periodismo. Y me gusta Los mucho. autores son Bill Kovacs, Tom Rosenstiel. Ok, y me gusta mucho el punto que menciona. ¿Perdón? Me gusta mucho el punto que menciona sobre la escritura, pues sabemos que en esa época en la que usted atravesaba, esto se convirtió en un pilar esencial. Y bien sabemos que todo lo llevamos a la realidad mediante la práctica. Y también sabemos que usted vivió como ciudadano, pero también como correlator a través de las cartas que llegó a escribir, de cara a la propia dictadura franquista. Justo este 2025 se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco, el general que lideró aquel régimen. Entonces, señor Cruz, esto me lleva a preguntarle, ¿cómo fue posible para usted hacer periodismo en dictadura? Y sobre todo, ¿qué consejo le daría a los jóvenes periodistas que deben hacerle frente a regímenes similares? Yo nací en 1948. Entonces yo era un muchacho
con cierta tentación a saber, quería saber, pero yo no sabía que había una dictadura. De eso no se hablaba en las casas, de eso no se hablaba en España. La dictadura tenía amordazado al pueblo, ¿no? Era la esencia de la dictadura, era que no hubiera ninguna posibilidad de saltársela, ¿no? Claro. Entonces, yo cuando era periodista, o empecé a ser periodista, yo no tenía idea de que yo estaba escribiendo cosas contra el régimen, pero me di cuenta pronto. ¿Y cómo se dio cuenta? La primera vez fue cuando yo escribí un reportaje sobre un cartero Okay. que de pronto estaba prohibido hacerle entrevistas a los carteros. Los carteros no podían hablar con la gente, con los periodistas. Después me di cuenta de que no se podía hablar de lo que tú considerabas que estaba ocurriendo. Es decir, la dictadura me fue enseñando a que había que tener mucho cuidado con la dictadura. Digamos que fue esa realidad y esa práctica lo que le fue guiándolo por un camino que no necesariamente estaba muy a la vista de nuestros ojos. Bueno, también quería comentarle que el 4 de mayo de 1976, justo cuando España avanzaba del régimen franquista a esa democracia constitucional de hoy en día, tanto usted como otros pioneros dieron un paso al frente y fundaron el diario El País. ¿Cuál fue la promesa ética que como periodistas fundadores se hicieron? Que nosotros no podíamos decir sino lo que ocurría. De ahí viene la frase que yo les quería regalar, Okay. que era de Eugenio Scalfari, un gran periodista italiano, que una vez dijo en las clases de periodismo que dábamos en El País y que seguimos dando, que decía: periodista, acuérdate de esto, periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. Y eso yo lo combiné en mi vida, cuando doy clases de periodismo, cuando hablo con periodistas, con un decálogo que tiene en realidad 9 puntos, que te lo quería decir antes a ti A ver, y escucho. a Alejandro. Le Dice escuchamos. este libro, que es un libro importante, muy importante, Los elementos del periodismo. La primera obligación del periodismo es la verdad. El periodista debe lealtad ante todo a los ciudadanos. La esencia del periodismo es la disciplina de la verificación. O sea, nosotros no podemos decir lo que nos dé la gana si no está verificado, ¿no? El periodismo debe mantener su independencia con respecto a aquellos de quienes informa. El periodista debe ejercer un control independiente del poder. Debe ofrecer un foro público para la crítica y el comentario. Debe esforzarse porque el significante sea sugerente y relevante. Las noticias deben ser exhaustivas y proporcionadas. El periodista debe respetar la conciencia individual. No, el periodismo debe respetar la conciencia individual de sus profesionales. Es decir, el periodismo no es una ciencia, es una voluntad también. Y yo me voy a permitir agregar, señor Cruz, que no es una ciencia, es una voluntad, pero además es un apostolado. Con esa reflexión, si me lo permite, señor Cruz, voy a despedir a Andrea. Andrea,
Alarcón, estudiante del 7º semestre de Comunicación Social. Gracias por habernos acompañado. Tenemos que ir a una nueva pausa. Al regreso, mucho más de esta entrevista. Al regreso, mucho más de Por aquí, todos bien. Entrevista a Juan Cruz.